Claudia, muy buenos días. Beto te saluda, estamos en vivo por Radio 90. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Claudia, queríamos charlar con vos y que nos comentes un poquito. Bueno, tenemos entendido que va a haber un paro de 72 horas de la educación, que nos comentes un poquito a qué se debe el paro y cómo se va a continuar después de estas 72 horas sin clases. Bueno, claramente creo que hay que poner en contexto la medida. Sí. Y la UNTER ayer a nivel provincial, en su máximo órgano de definición en este contexto, que es el plenario de secretarios y secretarias generales, definió por amplia mayoría una medida de no presencialidad por 72 horas. Sí. Nosotros estamos diciendo que queremos trabajar, pero no están dadas las condiciones, ni epidemiológicas, ni de ningún otro tipo que venimos denunciando, y porque además es alarmante el avance y el análisis que hicimos de la situación epidemiológica. Es un aviso al gobierno, es decirle que tiene que tomar una definición, que tiene que estar a la altura de las circunstancias y de cómo se viene proyectando el índice epidemiológico en la provincia. Es una alerta, es una preocupación muy grande que tenemos, y además tenemos la claridad de estar enmarcados en decretos nacionales y en resoluciones de Confederal en cuanto al trabajo en la no presencialidad en este contexto. Porque creo que cada una de las cuestiones que analizamos no podemos no dejar de analizarlas en este contexto. Bien. Porque no estamos en un contexto de normalidad. No, Entonces, en ese sentido es que claramente lo decimos, lo manifestamos, lo escribimos por nota, entregamos petitorio, visitamos todos los lugares, golpeamos todas las puertas, advertimos de todas las maneras a través del diálogo, o sea, usamos todas las estrategias para decirles que estábamos en una situación compleja. Sí. Denunciamos los edificios escolares, de todo, y todo lo que se nos pueda ocurrir y que la imaginación nos permita para advertir en qué situación estábamos. No nos quieren escuchar, claro. Entonces tienen que hacerse cargo de que estamos en riesgo, pero no solamente los docentes, las comunidades educativas, montones de burbujas aisladas, casos positivos dentro de las instituciones. Sabemos que el virus circula de una manera alarmante, y no lo digo yo, lo dicen los partes diarios de nuestra localidad, sí. Pero además el colapso sanitario en el que nos encontramos con un sistema de salud que hoy no puede garantizar la atención médica ni las camas de unidad de terapia intensiva. Bien, quería preguntarte, Claudia, yo he estado viendo un poco los flyers que se han estado viralizando y demás. Hay uno que hace referencia al miércoles, jueves y viernes sin educación presencial, un poco lo que vos me decías recién, y por otra parte dice por una presencialidad que no ponga en riesgo nuestra salud ni la de los nuestros estudiantes. Esto es un poco enmarcado a lo que me hacías referencia recién, ¿no? La situación sanitaria, y además un poco ayer recibíamos un mensaje en referencia a este tema. Hay muchos establecimientos educativos de la región que no se encuentran en condiciones, ya sea por la calefacción, ya sea por las paredes, ya sea por las ventanas, por un montón de circunstancias en particular, que no se encuentran en la situación correspondiente para poder brindar educación a los chicos. Sí, a ver, claramente son situaciones que venimos denunciando y que no vamos a, desde el lugar que nos toca y con la responsabilidad que tenemos desde la docencia rionegrina, vamos a decir la verdad. Nosotros no podemos no decirle a la comunidad educativa, a los papás, a las mamás, a las familias, cuál es la realidad en las instituciones. Yo pensaba hoy, porque en esta radio y en otras, en algún momento dije que había 4 o 5 escuelas de Chiquinales que estaban sin gas. Yo no sé si recuerdan. Sí. Esa situación perdura. En esas escuelas no hay presencialidad. ¿Alguien dijo algo? Digo, ¿el ministerio salió a decir algo de esa no presencialidad que hay por una responsabilidad de abandono de los edificios escolares? Porque yo creo que cuando uno está planteando cuestiones a la sociedad, si no mantiene una línea de coherencia, no tiene solidez ni consistencia en lo que dice. O sea, pierde la credibilidad. O
sea, en esa línea de coherencia pretendemos mantenernos como sindicato. Entonces, le advertimos al gobierno cuál era la situación. Pero ahora, en este último periodo de tiempo, digamos, en estos últimos días, sumado a todas las denuncias y a todas las situaciones de lo que tiene que ver con mantenimiento y habitabilidad de la escuela, está el análisis epidemiológico. O sea, el protocolo que nosotros utilizamos para trabajar dentro de las instituciones claramente marca, lo dice, es resolución, y yo lo digo así con este énfasis, porque acá marco la incoherencia del Ministerio, que el Ministerio escribe una resolución que dice que la presencialidad está supeditada al índice y a la situación epidemiológica. Después lo tengo que cumplir, porque entonces escribo con la mano y borro con el codo lo que digo. Esa seriedad es la que perdió el Ministerio. Y ahora se enoja porque la organización sindical que reúne a toda la docencia rionegrina, porque nosotros somos un sindicato único, sí, toma una definición no solo para proteger a los docentes, sino para proteger a todas las comunidades educativas. Si ellos no nos protegen, nosotros necesitamos protegernos, pero poner en resguardo la salud como prioridad, porque el contexto así lo dice, y lo estamos diciendo y lo dicen todos los políticos, que la prioridad es la salud, pero ejecutemos en ese sentido entonces. Te pregunto, Claudia, con esto último que me decís en estas declaraciones, ¿qué te hace sentir a vos y a todos tus compañeros y compañeras las declaraciones de Jara Tráquia, por ejemplo, que aclaró que solo educación tiene la facultad para decidir sobre la presencialidad en las aulas, y también, sumado a estas declaraciones, que dejó en claro que la no presencialidad o el reclamo por parte de UNTER es un incumplimiento a la obligación laboral del docente? ¿Qué te genera a vos y a todos, como decía anteriormente, compañeros y compañeras, estas declaraciones ante el reclamo que ustedes están efectuando? En realidad, la amenaza, porque es una clara amenaza, sí, es una respuesta de un ministerio que perdió el rumbo, claramente perdió el rumbo. Por eso utiliza una estrategia de disciplinamiento y de amedrentar. Porque si tuviéramos que decir quién incumple, el primero en incumplir es el ministerio y el gobierno de la provincia. No cumple con las condiciones de habitabilidad de las escuelas ni con el mantenimiento, no cumple con el cronograma de vacunación que él mismo estipuló, no cumple con las condiciones sanitarias, no garantiza el cuidado de la salud, no previó el colapso sanitario en el que nos encontramos en la provincia, no invirtió en salud, no invirtió en la capacidad de atención médica, de ampliación de las unidades de terapia intensiva, no midió los riesgos que hoy tenemos de índice de contagio. No solo que no nos cuida, sino que nos expone sin medir las consecuencias a toda la sociedad. Entonces, la claridad de saber que pertenecemos a una organización sindical que define una medida de acción, y el formato de la medida de acción lo define el sindicato, en esa legitimidad que tiene como organización sindical y que por supuesto la informa a la Secretaría de Trabajo. A lo largo de la historia la UNTER ha hecho distintos formatos de medida de acción, de todo tipo. Hemos hecho retiros anticipados, hemos hecho retención de servicio, paros, o sea, nosotros definimos de acuerdo al contexto qué tipo de medida creemos que es la más conveniente. No va a ser el ministerio el que nos va a decir lo que tenemos que hacer. O sea, y la claridad de la normativa la tenemos claramente. Esto es una medida gremial, que no le gusta al ministerio porque lo expone, desnuda sus falencias, desnuda la falta de gobernabilidad, y nosotros no lo lamentamos, pero la prioridad hoy está parada en otro lugar. Claudia, buenos días, ¿cómo estás? Micaela te habla. Quería preguntarte, vos un poco lo mencionaste anteriormente sobre el plan de vacunación, que es uno de los puntos clave de reclamo. Quería preguntarte si tenías como algún relevamiento de acá en nuestra ciudad de Villa Regina, de cómo ha avanzado puntualmente el plan de vacunación en docentes, si es que ha llegado a vacunar a docentes de acá de Regina. El cronograma de vacunación en Río Negro lo estipuló Río Negro, lo estipuló el gobierno de la provincia de Río Negro. No puede cumplir
lo que escribe, no puede cumplir lo que pauta, no puede cumplir lo que establece. O sea, estableció grupos prioritarios para darle un orden a la forma de vacunación en la provincia, pero no lo cumple. Eso tiene una serie de grupos y nos encontramos en el grupo 1, o sea, desde que arrancó la vacunación estamos parados en el primer grupo, no hemos podido salir todavía del primer grupo. Y además, cuando hablo de que es desordenado y desorganizado, lo digo en este sentido. El primer grupo abarca a todos los equipos directivos y supervisivos, abarca educación especial, abarca el nivel inicial y abarca el primer ciclo de la educación primaria. Eso no está completo. Entonces, tenemos un alto porcentaje de docentes sin vacunar, claramente en Villa Regina, pero en la provincia, de más de 23.000 docentes, solo 8.000 han sido vacunados. Entonces, es difícil tapar eso con las manos. Esto escapa la posibilidad del gobierno, y en eso tiene que tener la claridad que nosotros nos vamos a poner al frente para poder defender. Nosotros tenemos distintas realidades con respecto a la vacuna. Tenemos compañeros que tienen la segunda dosis, fíjate lo que te digo, tenemos compañeros que tienen una dosis, y tenemos compañeros y compañeras que no tienen ninguna dosis. Eso marca la improvisación y la desorganización en cuanto a lo que tiene que ver con la vacunación. Claro, y lo que mencionás de la vacunación del grupo 1 deja entonces afuera a todo el nivel secundario, a todos los docentes Tenemos de nivel todo secundario. el nivel secundario sin vacunar, e incluso los equipos directivos, porque los equipos directivos del secundario pertenecen al grupo 1. En el grupo 1 hay equipos directivos de inicial y primaria que están vacunados, pero de secundaria no están, no sé si empezaron con alguno, porque hasta la semana pasada estábamos reclamando que no se había tomado, siendo que son parte del grupo 1. A las pruebas me remito. Yo cuando digo algo intento siempre ser muy clara, tener la información confirmada de lo que digo, y la coherencia en lo que voy diciendo durante todas mis intervenciones y mi andar en la tarea que me toca hoy, desde la responsabilidad de estar al frente de la seccional. La premisa número 1 es cuidar a los trabajadores y trabajadoras y defender la escuela pública. Y en ese sentido caminamos, Bien. Claudia, teniendo en cuenta esto último, y te vamos agradeciendo estos minutos que te tomaste para charlar con Radio 90, para dejar en claro, entonces, la propuesta sería mantener las clases a distancia, las clases virtuales, y retomar con la educación presencial una vez que todos los docentes estén vacunados y la situación sanitaria permita esta posibilidad de las clases presenciales, o en concreto, ¿cuál sería la propuesta que ustedes están proponiendo? Desde el Consejo Directivo Central de la UNTA Río Negro se le planteó al Ministerio, se le requirió la no presencialidad porque estaba el contexto difícil. Se le pidió una mesa de seguimiento, 1 año tardó en otorgarla. Sí. En el 2020 se le pedía una mesa de seguimiento COVID para tener datos claros, concretos y precisos de cuál era la realidad epidemiológica en toda la provincia. Ahora, en este momento, la semana pasada, si no me equivoco, cuando las papas queman, ahora armamos la mesa de seguimiento para analizar la situación epidemiológica. Tarde. Nosotros celebramos poder ser parte de ella, pero empezó a funcionar la semana pasada. Claro. Y tenemos un montón de datos para poner en debate en esa mesa, y de hecho lo venimos haciendo desde que se conformó. La medida que sacó el plenario de secretarios generales ayer es una medida de 72 horas, porque nosotros todavía estamos en la presencialidad alternada, con todo el formato que todos sabemos, que van un día los chicos, otro día tienen no presencial, que puede ser con algún dispositivo formato papel o con la virtualidad en los casos en los que se puede. O sea, esa era la metodología en la que nos enmarcamos. La UNTER, ¿qué le dice? 3 días, 72 horas de no presencialidad. Tomen conciencia, miren la realidad, analicen lo que está pasando. No podemos seguir en la presencialidad. Pero en esa medida solidaria y colectiva, tenemos la claridad que en la provincia hay diferentes realidades. Pero hay algunos lugares
que tienen una situación tremendamente preocupante y no se ha tomado una medida de restricción. Entonces, si la idea era evaluar de acuerdo a las localidades, tampoco lo están haciendo. No puede ser que en algunos lugares, y ayer el plenario realmente fue un debate devastador, tener que escuchar que tenemos compañeros y compañeras, docentes y ciudadanos comunes o de otras profesiones, otros trabajadores y trabajadoras, que están internados en un pasillo de un hospital, en un catre, porque no hay cama. O sea, esa es la realidad de la provincia. Que Regina hoy no estamos en ese grado de peligrosidad, podemos analizarlo, pero tampoco escapa cómo vemos que evoluciona la epidemia. Mira, yo te voy a marcar un número estadístico. El 30 de abril, parte del Comité de Crisis Villa Regina, teníamos 39 casos positivos. Sí. Hoy, ¿qué día es hoy? 19 de mayo, vi el parte de ayer, tenemos 106 casos positivos. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Que nos pase, que nos empiece a pasar a todos sin importar que hoy en algunos lugares de la provincia ya no tienen a dónde internar la gente? Claro. O sea, esa claridad de quienes gobiernan tienen que asumir la responsabilidad de cuidar y proteger a la ciudadanía. Y nosotros desde el sindicato lo vamos a hacer desde el lugar que nos toca. Y se lo queremos transmitir a las comunidades, a las familias, porque nosotros tenemos claro cuál es el rol docente, tenemos claro la importancia de la presencialidad, tenemos claro y defendemos la escuela pública y sabemos la importancia que tiene para cada uno de los niños y niñas y adolescentes. Ahora, el contexto que tenemos es inédito, es excepcional, es mundial, nos atraviesa en el lugar más vulnerable que tenemos, que es la salud y la vida. Entonces, esa prioridad pone por encima de todo lo demás, y las políticas de Estado deben ir de la mano en esa prioridad que hoy nos atraviesa. Claudia, ese es el mensaje para la familia. Sí, me llega un mensaje hablando de la familia. Tengo dos preguntas más para hacerte. Primero me llega una en cuestión de, obviamente que entendemos que cuando hablamos de la escuela no nos referimos únicamente al maestro o maestra y tampoco a los estudiantes. Sabemos que un establecimiento educativo conlleva de muchas personas, como por ejemplo los porteros. Me llega un mensaje en referencia a ellos y a ellas, quienes trabajan en esta función, y que no tienen ni siquiera todavía, no están registrados como para un turno en vacunación, y son primordiales porque son quienes abren y cierran la escuela, son quienes la limpian, son quienes la desinfectan, y obviamente están con mucha exposición al virus. Te quiero preguntar por esto también, y si no interpreto mal, quiero creer que este pedido de presencialidad que ustedes están reclamando incluye obviamente también la vacunación de quienes trabajan en la portería, porque son quienes primordiales, digamos, en el funcionamiento de una escuela. Totalmente de acuerdo. Tienen la tarea de la higiene y sanitización de las instituciones. Sí. Respeto profundamente el rol y el trabajo que hacen, y entiendo que seguramente de la mano de los sindicatos que ellos los agremian, trabajan en ese sentido para lograr la vacunación de todos los trabajadores y trabajadoras. Sí. Es una realidad lo que usted dice. Ahora, el organigrama de vacunación, ¿quién lo armó? Lo armó el gobierno de la provincia. Sí, sí, sí. Esa claridad, porque nosotros pedimos vacuna para todo y toda, ¿eh? Sí, 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 obvio. Bien. Y después lo otro que tengo para preguntarte, Claudia, y ya ahora sí te agradecemos y por este espacio, tiene que ver con lo que me decías anteriormente de esto de una semana un curso, una semana el otro. Entiendo que eso ha servido para evitar aglomeraciones. Nosotros hemos tenido mensajes y yo he charlado con alumnos, digamos, fuera del aire, y muchos me expresan su disconformidad con este sistema, más allá de que entiendo, como te decía anteriormente, de que evita aglomeraciones, por una cuestión de que es un poco complicado, que una semana voy a la escuela, que otra semana me mandan por Zoom, que otra semana tengo charla virtual. A ustedes desde el área docente, ¿cómo se les ha hecho este nuevo sistema de educación? Si es más sencillo, si es muy complicado. Entiendo que ustedes trabajan el doble que lo que trabajaban antes de la pandemia con este sistema. Claramente es un sistema que es excepcional. Sí.
¿sí? La escuela es presencial, la escuela es social, es sociabilizar, la escuela es estar en contacto con otros, se aprenden de manera colectiva, el pensamiento es colectivo, el aprendizaje es colectivo. En esa interacción, en esa ida y vuelta, es donde nosotros tenemos claramente la importancia de la presencialidad. Ahora, el contexto del 2020 marcó un antes y un después en todos los ámbitos, no solamente en la escuela. Y también fueron definiendo medidas y resoluciones del Confederal de Educación a través de todos los ministros de Educación y de las distintas jurisdicciones y de Nación, el ministro de Educación de la Nación. Y en esas resoluciones del Confederal se fue armando cómo pensar la escuela en este contexto, es decir, bueno, estamos en una pandemia mundial, ¿cómo hacemos para seguir teniendo escuelas si no la podemos tener desde la presencialidad? Y se tuvo que pensar formatos, ¿sí? De hecho, durante el trayecto del 2020 también se fueron, yo siempre digo, hasta el 2020 fue un año donde todos experimentamos cosas nuevas y tratando de entender cómo seguir, que nos pasó a nosotros y le pasó a todos los trabajadores y trabajadoras, empresarios, comerciantes, o sea, era pensarnos en una nueva normalidad, claramente. Ahora, nosotros discutimos mucho lo que tenía que ver con el protocolo de cuidados y recomendaciones en cuanto a lo que es el cuidado de la salud. Y le pedimos lo mismo al Ministerio. El Ministerio armó el plan jurisdiccional, no dio debate, no dio espacio de debate del plan jurisdiccional y estableció, de acuerdo a los lineamientos nacionales, este formato de alternancia, que yo entiendo que no podemos estar todos juntos porque nos tenemos que mantener a 1,50 m de distancia, con todo lo que implica, y entonces si yo tengo un aula con 25 chicos, no puedo tenerlos a todos juntos porque no respeto lo que el protocolo dice. Claro. Eso es lo que generó la alternancia. O sea, y tiene que ir medio grado y otro día era la otra mitad. Pero los veíamos, tenemos la posibilidad de un contacto y reanudar cuestiones. El año pasado no nos vimos en todo el año. Claro. Sí, entiendo. Pero no pasó la pandemia. No, por supuesto. Ese es el problema. Y ahora está muy complicada. Sí. Claudia, queremos agradecerte de aquí de Radio 90 estos minutos que te tomaste para charlar con nosotros, queda muy claro todo y bueno, obviamente los micrófonos de la radio siempre están abiertos, si surge más información estamos a disposición. Bien, el mensaje final para los compañeros y compañeras, la fortaleza de mantenernos en unidad, de entender que tenemos que cuidarnos entre todos y todas y no dejarnos amedrentar ni disciplinar por mensajes que realmente son amenazas de un ministerio que perdió el rumbo. Nosotros tenemos la claridad y el respaldo de la organización sindical que tomó una medida, que fue informada a la Secretaría de Trabajo. Esa tranquilidad de que caminamos juntos en este momento de lucha. Bien. Claudia, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego.